áreas de estudio en las que yo me empecé a involucrar hace algunos años. Conceptualmente se ha descrito como una forma de lectura, ¿no? Una forma de lectura diferente, forma de lectura a distancia, dicen los estudiadores hace bastantes años. Hay varias publicaciones internacionales, una que se llama, muy conocida, la más prestigiosa seguramente, se llama Artificial Intelligence and Law, de Ted Springer, que desde los años 90 viene manejando estos temas. Y bueno, la lectura a distancia propone eso, ¿no? Alterar un poco nuestra manera de acceder a los textos jurídicos, que tradicionalmente los ponemos debajo del microscopio, ¿no? Agarramos algunas sentencias y miramos, bueno, la estructura gramatical, las palabras que se usan, qué se dijo, qué no se dijo, qué se dijo afuera. La lectura a distancia propone hacer algo un poco diferente. Seguir leyendo, pero leer a través no del microscopio, sino de algo así como un telescopio, ¿no? De alejarnos un poco, tomar cierta distancia de los fallos judiciales, de las normas, y poder hacer un análisis que no va a ser tan profundo como el análisis, cuando uno lee directamente como la tecnología con la que los seres humanos venimos equipados, en nuestra capacidad de lectura, que no es simplemente ver los textos, ¿no? Es procesarlos analíticamente con nuestro conocimiento, con nuestros estudios, con nuestra creatividad, con nuestra imaginación. La lectura a distancia, ¿qué es lo que propone? Bueno, utilizar a la tecnología como lente, de manera tal que nos permitamos darnos las herramientas para estudiar no unos pocos fallos, unas pocas leyes, sino todos los fallos, todas las leyes a la vez, algo que nuestra capacidad humana limitada no puede hacer, que una computadora tampoco puede hacer la mayoría de las cosas que pueden hacer los seres humanos, pero hay unas cosas que sí puede hacer y de las cuales nosotros podemos aprender. Entonces, la idea de la lectura a distancia viene a poner un poco en perspectiva, digamos, qué es lo que pretende hacer el análisis computacional, más allá de los algoritmos, los bytes, la terminología tecnológica. Conceptualmente, yo me gusta esa definición de poder tomar distancia de los textos y leer, decía, no de a una, 10, 20, 50, 80, sino miles y miles de sentencias o de textos. ¿Por qué? Bueno, en alguna medida porque el derecho, en este sentido, el derecho vivo, el derecho que construyen, sobre todo los tribunales todos los días con sus decisiones, se está convirtiendo cada vez más en un fenómeno de Big Data, donde las herramientas tradicionales de análisis, que han sido, seguirán siendo sumamente enriquecedoras y productivas, pero empiezan a mostrar algunas limitaciones. ¿Cómo hacemos para lidiar con un derecho? Cuando digo hacer un derecho de Big Data, me refiero a un derecho donde las sentencias se dictan por decenas de miles por mes. Y alguien que quiera conocer el derecho en la medida en la que se va haciendo día a día, mes a mes, tiene que empezar, esta es mi propuesta, a empezar a utilizar también, a combinar sus propias herramientas analíticas tradicionales con nuevas herramientas que nos permiten hacer esto, algo diferente a lo que nunca antes habíamos podido hacer, que era ver el derecho así a distancia. Entonces, en vez de prestar la atención a las figuras gramaticales, a las palabras, a las oraciones, esta forma de lectura toma un paso atrás y trata de ver, de identificar los patrones que se ven solamente cuando uno pone la jurisprudencia en perspectiva, y analiza miles y miles de casos a la vez para ver qué es lo que tienen en común, dónde se tocan, cuáles son las doctrinas emergentes en este sentido. Entonces, conceptualmente, yo la defino así como una forma de lectura, una forma que complementa nuestra lectura académica tradicional, con nuevas herramientas. Metodológicamente, es una forma de lectura que aprovecha algo que se viene utilizando en muchas áreas del conocimiento humano, que es lo que se llama la ciencia del dato. Las tecnologías que nos permiten dar cuenta, bueno, justamente de muchos datos, un volumen de datos que nos es inabarcable sin esta clase de herramientas. En particular, tres herramientas, ahora sí, tecnológicas, metodológicas. Una es la inteligencia artificial, de la que voy a hablar ahora. Otra es eso que por ahí ven ahí en la presentación, que es NLP, que es Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural. Es una serie de herramientas tecnológicas que lo que permiten es que las computadoras dejen de ver a los textos como meras cadenas de caracteres o como bolsas de caracteres, letritas, que empiecen a identificar las estructuras que hacen de esas sentencias un discurso humano, un discurso jurídico, que puedan identificar al principio, bueno, los párrafos, las oraciones, las palabras, y sobre todo las relaciones que se dan. Y a partir de eso, bueno, ver qué podemos hacer combinando esas tecnologías con nuestros conocimientos jurídicos para hacer algo de análisis que antes no podíamos. Supone la idea es abrir puertas, no cerrarlas, esto de ninguna manera reemplaza los estudios tradicionales del derecho. Lo que propone es complementar, ¿no? De alguna manera con nuevas herramientas
insisto, no solamente se utilizan en las ciencias duras, digamos, como son las tradicionalmente llamadas, que tienen la mayor aplicación, en física, química, medicina. Las ciencias sociales hace años que vienen utilizando este tipo de tecnologías, por ejemplo, la historia misma del derecho, ¿no? Quienes documentaron, por ejemplo, los papers, trabajos de los federalistas, con los que, bueno, Madison, Hamilton y Shea pretendían convencer a la sociedad de la Constitución de Filadelfia, y bueno, ellos vivían con seudónimo, y siempre quedó la duda de quién había escrito cuál de los artículos, y con herramientas computacionales, y tomando, por ejemplo, los artículos indubitables, se pudo identificar con muy buena fidelidad, validado también por expertos, atribuir la autoría, digamos, de cada uno de los papers, esa colección tan importante para la historia del derecho. En literatura, por ejemplo, acuñó el término lectura a distancia, no es un científico, digamos, como lo conocemos tradicionalmente, es un historiador, un crítico literario, perdón, que analizó 7.000 novelas para tratar de identificar patrones dentro del género, cómo había evolucionado la forma novela a lo largo de 400 años de la literatura. Bueno, y mi propuesta entonces es empezar también a utilizar estas herramientas para estudiar derecho, que es nos interesa. Para hablar entonces de las herramientas que conocimos. El procesamiento del lenguaje natural es lo que permiten hacer las tecnologías del lenguaje. Esto que ven acá, con lo que trato muy empáticamente, ya que la invitación era no hacer una disertación científica, sino tratar de que se entienda lo mejor posible qué es lo que estoy investigando y qué es lo que también pongo a disposición de ustedes en cualquier trabajo de investigación que sientan que esto les pueda resultar interesante o aprovecharlo. Tratar de entender, bueno, qué es lo que entendemos cuando pensamos en un algoritmo predictivo. La palabra que está, la expresión que está tan de moda, la predicción, se vienen los algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Bueno, voy a tratar de explicar los términos más sencillos que conozco, y por eso las imágenes de los perritos y los elefantes que muestro ahí, para simplemente ejemplificar lo siguiente, ¿no? El proceso de aprendizaje automático, ¿no? El machine learning, lo que hacen estos algoritmos para aprender algo, ¿cómo lo hacen? Bueno, nosotros tenemos tres fases en el proceso de aprendizaje automático. El primero es una etapa que llamamos de entrenamiento, donde le enseñamos nosotros algo a un algoritmo que tiene cierta capacidad de aprender cosas que ahora voy a tratar de presentar. Por ejemplo, ¿cómo lo entrenamos? Bueno, le mostramos observaciones, muestras de animales, de 1.000 perros, 10.000 perros, todos diferentes. Cada uno pesa un poquito más, un poquito menos, es más grande, más chico, mueve la cola más rápido, más lento. Cualquier característica con la que uno lo pueda describir a un animal, que lo sabemos que es un perro. Y al mismo tiempo le damos al mismo sistema observaciones que describen elefantes. Animales mucho más pesados, con trompas mucho más largas, que viven en otros climas, que viven más o menos, no sé. Pero algunas características comunes tienen, no tienen cuatro patas, comen, son animales vertebrados. Con todas esas observaciones, a donde nosotros al algoritmo le decimos, este es un perro y este es un elefante. Cada uno de estos perros es un perro, cada uno de estos elefantes es un elefante. El algoritmo empieza a identificar cuál es el patrón común que tienen todos los elefantes y todos los perros. Y con lee imágenes también. No, en este caso yo puedo leer imágenes, pero yo estoy pensando en la descripción. Bueno, nosotros podemos describir un perro como un animal que tiene ciertas características, un elefante como otro animal que tiene otras características. Al principio, cada perro va a ser diferente a otro perro, pero va a ser mucho más diferente que un elefante. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Entonces, empieza a identificar los patrones, por lo que hablamos en un momento, que identifican de alguna manera a un perro y lo distinguen de un elefante. Construye lo que llamamos un modelo. Un modelo es una representación matemática de lo que es un perro. La computadora entiende solo matemáticas, entiende números, y lo que hace entonces es representar matemáticamente esas relaciones. Las relaciones entre el peso, el tamaño, el tener una trompa de cierto tamaño, con el hecho de ser un elefante, ¿no? Asigna un número a cada característica. Le asigna un número, algo así, le asigna
un coeficiente a cada variable, exactamente, y construye un modelo que no es más que una definición, finalmente, lo que es un perro y lo que es un elefante. De modo tal que ahí viene la parte interesante. Si nosotros después a este mismo algoritmo le exponemos un animal y no le decimos ya cuál es, a partir de esa definición que dice, de decir, bueno, este animal, ¿no? Sé que mide tanto, pesa tanto, tiene una trompa de tal dimensiones, digo, esto es un elefante. Cierta probabilidad. Esta idea se puede utilizar para muchísimo. Mi investigación particular, yo lo que quise discriminar no eran perros y elefantes, obviamente, sino tratar de identificar cuáles eran las características comunes, que había algunas, que tienen los recursos de casación que terminan en un fallo favorable, y cuáles son los recursos de casación que tienen en común los que terminan fallados, que son la gran mayoría, obviamente, en contra del recurrente. En el área penal, en este caso. Pero por eso trato de hacer énfasis en que yo elegí hacer esto y aplicarlo al derecho penal, pero la metodología y los conceptos son transversales. Es un abordaje del derecho que se puede aplicar para cualquier área. Siempre que uno, y esto es algo a lo que voy a volver, siempre que uno pueda transformar la pregunta jurídica que tiene, una pregunta que tenga sentido responderla de esta manera. Hay muchas preguntas que no vale la pena utilizar estos métodos, pero algunos que quizás sí, y eso es lo que quisiera mostrar. Voy a hacer algo que vengo haciendo, esto no se asusten por favor, es código de programación, pero lo que me interesa no es explicarles el código, sino sí que vean, para tratar de mostrarles cómo es esto que yo les explicaba recién simplemente con una diapositiva, pero para que lo vean por dentro, para que vean cómo es el proceso de aprendizaje. Lo único que quiero que vean de aquí es que yo tengo cargados acá dos listas de números, ¿no? En este caso, acá una lista y debajo otra lista. Estos son los datos que yo le voy a cargar al algoritmo. ¿Qué es lo que yo quiero que haga este algoritmo? Quiero que aprenda la fórmula con la que se convierte. A ver si lo que se convierte, exactamente, hacia acá la doctora, de grados centígrados a Fahrenheit. No, sabemos, ¿no? La primaria nos enseña que multiplicando por 1,8 los grados centígrados y sumándole 32, tenemos los grados Fahrenheit y podemos tener una correspondencia entre ambas escalas, ¿no? Es lo que yo hago, entonces, como les decía recién, en vez de darle perros, en este caso, o elefantes al algoritmo, le voy a cargar correspondencias entre Celsius y Fahrenheit. Muy poquitos, como ven, son 7 observaciones, ¿no? Cada una de estas listas se corresponde, digamos, con un grado Celsius y con un grado Fahrenheit. ¿Qué pasa si yo lo hago aprender? Lo primero que voy a hacer es hacerle aprender, pero muy poco tiempo. Eso ahí donde dice F1 quiere decir que solo le voy a dar la chance de que en una iteración, digamos, del algoritmo, trate de aprender cuál es la relación entre Celsius y Fahrenheit. ¿No? Sin decirle nada, sin explicarle esta regla de transformación, esta fórmula, que es una función lineal simple, pero que es algo que la computadora no sabe. A ver qué es lo que pasa. Entreno al modelo, como decía recién, le cargué las observaciones de cuánto es Fahrenheit, cuánto es Celsius, y ahora lo puedo hacer predecir. No le digo un número, acá no sé si llega por dentro, 77, pero puedo poner cualquier cosa. 48, y le voy a decir al modelo, ¿no? Ahora, este es el elefante que el algoritmo no sabe que es un elefante. No es un dato que no tenía cargado antes, voy a decir, decime cuántos son en Fahrenheit 48 grados centígrados. Le pongo, en el último me dice, son menos 15 grados Fahrenheit, algo que ya les puedo decir está completamente equivocado. ¿Cómo lo podemos corroborar? Podemos ir a Google, 48 a Fahrenheit, son 118, está muy por fuera. Porque esto es lo que tienen los algoritmos. Van aprendiendo a medida que van trabajando. Nosotros acá le dimos una oportunidad muy pequeña de aprender, una sola oportunidad. Pero ¿qué pasa ahora si tocamos esta posibilidad de aprendizaje? Vuelvo aquí. Y le digo, la gracia de la computadora, no te alcanza para aprender nunca. Nosotros tampoco. Le digo, ahora aprende 1000 veces. Volvé a verificar qué tanto te confundiste en cada una de las veces que hiciste una predicción sobre cuánto era. Y cuál fue tu error, básicamente, ¿no? Y tratar de ir minimizando ese error.
vamos a ver qué es lo que pasa. Una pregunta, pero eso existe un operador que sepa que hubo un error. No, de hecho, la computadora, hay una función matemática, la función de error, digamos, la función de costo, donde ¿qué es lo que hace? Dado que el algoritmo sabe cuáles son los errores que yo le cargué, sabe cuáles son los timestamps, puede decir, bueno, yo voy a tirar el algoritmo dice, yo voy a hacer una predicción salvaje, ¿no? Como hizo recién. Y puede saber cuánto se equivoca. Porque si yo tenía, el correcto eran, no sé, eran menos. 118, Era 118. y te dio menos 15. Y me dio menos 15. Bueno, ¿cuánto me confundí? Estoy lejísimo. Quiere decir que tengo que cambiar mis parámetros internos, tengo que aprender un poquito más y volver a hacer una predicción. Esto está, le pegué por muy lejos. Fue muy lejos. Pero eso quiere decir que tengo que modificar en mucho mis parámetros internos. A medida que el error se va achicando, las modificaciones internas del algoritmo también se van haciendo más pequeñas. Y eso sí, quería mostrar. ¿El tiempo? Bueno, para esta función muy simple, entrenarse una sola vez fue casi instantáneo. Recién lo entrenamos 1000 veces. Yo creo que y tardó 21 segundos. Por supuesto que lo que yo les estoy mostrando es una red neuronal, como se llama esta arquitectura del modelo predictivo, que es sumamente simple. Por supuesto que no va a tardar lo mismo en identificar cuál es el patrón, no sé, de una cara, o de un terremoto, o de un fallo judicial, que es una cosa sumamente compleja. Pero, bueno, si acá yo estoy subiendo en las épocas, ¿no? Justamente para mostrarles esto que me mencionaban recién. ¿El algoritmo puede detectar su margen de error? El algoritmo puede detectar su margen de error, ese es el punto. Acá, en cada una de las épocas en cada una de las épocas de aprendizaje, acá donde dice los, ¿No es el margen de error? es el margen de error, donde partimos de un margen de error altísimo, en el orden de los cientos, y si bajamos el final del entrenamiento, va reduciendo su error en cada vuelta que da, Ahí estás en 20 y pico, 14. y termina en una prácticamente dentro del error estadístico y reducido. Despreciable, como dice. Un error. Error despreciable. 0,065, digamos, es el error. Incluso podemos graficar cómo fue este proceso de entrenamiento. Ahora te quiero ver cuando tengas que llevar la sentencia. Ahí es fácil. Acá todo es muy sencillo, pero la idea es simplemente mostrar. Él trabaja en la Cámara de Casación Penal, les cuento porque recién le preguntaba si lo hizo en penal. Él trabaja en Casación Penal. No, prefiero. Una cámara comercial no vende. Bueno, ¿qué pasa ahora? No me compliques la ¿Qué se vida. aprendió? Le digo de nuevo que me diga cuántos son 48 grados Celsius en Fahrenheit, y me dio 118. Me dijo la respuesta correcta. Y no sé si se llega a ver, pero ahora la predicción son 118, 118,4, le pifiamos, digamos, por algunas centésimas. Ahora, lo interesante de esto, lo que sería finalmente, porque es lo que más mi investigación, más que de predecir el futuro de la sentencia, que no es mi interés, sino entender qué es lo que pasó antes. Por eso yo lo que hago, en realidad, esto por ahí no se levantó en el artículo periodístico, pero lo que científicamente no es predicción, sino repredicción, no es la predicción de un evento pasado. No me interesa hacer predicción, no me parece que tenga valor. Porque ya te íbamos a preguntar cómo va a salir el fallo del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Pero no es eso lo que me interesa, sino mirar adentro de algo. ¿Qué es lo que esto nos puede decir? Si se fijan, acá hay dos números, básicamente. A ver, pero hay algo que me diga. ¿Uno puede cargarle la cantidad de veces para disminuir el error o lo va haciendo el sistema, ya carga tanto número de veces para disminuir el error? Uno se lo va diciendo, pero algo que mostraba esta curva
sé, pero tendría que tener sistemáticamente, el sistema tendría que estar cargado, tiene que procesarlo No, mil uno- veces uno- para que te dé una Eso error. Yo le- claro, yo- Pero vos no tenés que poner, o ya el sistema tiene no, cargado el uno lo mínimo. tiene que poner. Hay una parte del analista que es, por ahora es inescapable. El algoritmo no, porque no tiene una manera de saber qué tan equivocado está si uno no le dice, bueno, yo creo que llegues hasta acá. ¿No? Dice, bueno, ahora mi error es este. Quizás uno le podría decir, bueno, si tu error es menos de 0, algo, un error, un umbral de error, uno podría decir, para acá. Parás ahí. Sí, eso también se puede hacer. El umbral de error está en relación al tiempo y a la... Exactamente. Y hay cosas que para las cuales todavía no tenemos tecnologías que nos alcance el tiempo del universo para descubrir. Pero algunas cosas sí. Lo último que quiero que miren de esta parte, que es un poco técnica, pero acá estamos mirando adentro del algoritmo. ¿Qué es lo que el algoritmo aprendió de hacer esto y repetirlo tantas veces? Uno descubre dos números. Esto es una función lineal, en definitiva, lo que tiene que descubrir. Un número es 1,798, 1,80, digamos, que es el 1,8 por el que tenemos que multiplicar los grados Celsius para llegar a 1, ¿no? Es el coeficiente. Y tenemos otro número que es 31,9, que es, digamos, la ordenada al origen, ¿no? La función lineal, ese 32 con al que también tenemos que sumarle a los Celsius para llegar a Fahrenheit. Digamos que con algún error todavía, que va a ser irreducible. Pero este algoritmo aprendió esa regla sin que nosotros le dijéramos explícitamente cómo es. Claro, aprender la regla que unifica los grados centígrados en el Fahrenheit es sencillo. La regla que unifica los recursos de casación ganadores y los perdedores, por supuesto, es mucho más complejo. Pero el concepto es el mismo. ¿Qué es lo que hice yo entonces? Vuelvo a mi investigación, solamente un reporte. Ahora, por cierto, esta investigación, que fue mi tesis de maestría, va a ser publicada en la revista de Teoría Jurídica de la ITEL, así que la disposición que quiera leer. Pero básicamente yo lo que traté de identificar es, bueno, cuáles son los temas, cuáles son las variables, digamos, de un caso, que más asociadas, por supuesto, asociación o correlación no implica causalidad, pero que mejor asociación tienen, en este caso, yo lo que estoy mostrando es un reporte, cuando ingresamos en un algoritmo recursos de casación interpuestos por los fiscales, algunos que le dijimos al algoritmo, pues fueron aceptados, estos fueron rechazados, estos recursos, qué es lo que tienen en común y con qué grado de fidelidad podemos generar ese modelo. Ahí aparecen simplemente algunos ejemplos que les doy, por ejemplo, en el caso de aceptación, bueno, en el fuero penal económico parece que los fiscales suelen tener éxito en sus recursos, cuando discuten temas de derecho tributario, derecho penal tributario, cuando formulan recusaciones, bueno, cuando quien recurre es el pretenso querellante, distintos temas en los que yo quise indagar. Y por otro lado, bueno, es rechazado con mayor frecuencia cuando sus argumentos versan en relación con el plazo razonable, con la prisión preventiva, es decir, con un fallo que otorgó la excarcelación, cuando lo discute el fiscal, tiende a fracasar. En definitiva, este es el modelo, digamos, lo que está dentro del algoritmo. Y con este algoritmo es con lo que yo logré, digamos, retrodecir, para decirlo técnicamente, no predecir, sino retrodecir de sentencias pasadas, con, en este caso, por encima del 95% de efectividad. De 100 casos de prueba, o de 1000 casos de prueba, con los que yo testeé que también funcionaba este modelo en particular, en el 95% de los casos eso fue. Hay muchas explicaciones para esto, ¿no? Por supuesto, esto es el inicio de una investigación, no el cierre. En la literatura comparada de otros investigadores que, por ejemplo, hicieron trabajos similares con la Corte Suprema de Estados Unidos, el tribunal más estudiado del mundo, o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también se llegaron a niveles de efectividad o de exactitud estadística también comparables. Y la apreciación que hacen ellos, bueno, es que tienen a ser tribunales, o que la tasa de exactitud revela algo sobre la estabilidad de la jurisprudencia, ¿no? Que los fallos suelen ser recibidos de manera más o menos coherente con lo que viene diciendo anteriormente. Por supuesto que un algoritmo de estas características nos puede decir cosas sobre la jurisprudencia de un tribunal, pero de ninguna manera tiene ninguna capacidad creativa de generar o de lidiar con casos
con los que no se haya enfrentado antes, que no formaran parte de ese conjunto de datos de entrenamiento con los que, ¿eh? De ninguna, muchas veces, lo digo esto porque muchas veces me pregunto, bueno, entonces, y esto puede predecir cómo va a salir un caso para que necesitamos jueces, bueno. No, es que los abogados nos quedamos sin trabajo. No, pero de ninguna manera. Yo creo que puede facilitar el trabajo, pero de ninguna manera reemplazar el trabajo de un abogado, ni mucho menos un juez, porque este algoritmo está atado a aquello que aprendió. No tiene ninguna capacidad de identificar cosas nuevas, de introducir nuevas perspectivas sobre los casos que van llegando. Por eso no nos sirve, creo yo, para tomar decisiones, pero eso nos ayuda a tomar quizás decisiones o a ver cómo viene siendo nuestra jurisprudencia, ¿no? Un propio tribunal puede saber, por ejemplo, estudiar sus propios precedentes y identificar, bueno, cómo viene fallando, quizás entre tantos casos, tantas secretarías, tantos secretarios, uno quizás incluso hasta puede llegar a perder el control, ¿no? de qué es lo que se viene haciendo. Y esto, bueno, permitiría, por ejemplo, uno puede distinguir si la Secretaría 1 viene fallando de cierta manera, bueno, quizás haya algo que uno quiera corregir, que quizás en el día a día pasa de largo. No sirve, yo creo, en definitiva, eso, para minimizar el error, para tener una perspectiva más general de lo que se viene haciendo, tanto de parte de la sociedad civil, de los investigadores, como de los propios tribunales, para conocerse a sí mismo de un lugar, de una perspectiva que uno puede estar en el día a día trabajando. Presentaba el doctor, yo soy letrado en la Cámara de Casación y permanentemente trabajo con casos judiciales que van llegando. Incluso yo mismo, o sea, después de varios años de ejercicio de trabajo, puedo ir olvidando, ¿no? De qué está haciendo, si alguna línea de jurisprudencia que empezó como se quería, después se fue torciendo y llegaron hasta casos en donde ya no convenía o no correspondía que fueran aplicadas. Ese tipo de cosas son las que podemos aprender, digamos, haciendo este tipo de análisis ya en perspectiva distinta. Ahora, más allá de los modelos predictivos de la inteligencia artificial, el análisis computacional de derecho lo que propone es aplicar una serie de técnicas, la inteligencia artificial es una más, para hacer observaciones sobre el derecho. En definitiva, esto es lo que les mencionaba hace un ratito del procesamiento del lenguaje natural, que tiene que ver con tratar de convertir, de alguna manera, de representar los textos jurídicos en datos cuantificables que podamos presentar o que podamos medir de alguna manera y de esa manera, bueno, de nuevo, hacer observaciones a distancia. Por ejemplo, acá este es solamente un ejemplo que me han pedido en su momento. Podí identificar el grado de las sentencias del fuero penal ordinario, habían incorporado las citas de instrumentos internacionales de tutela de derechos de la mujer, la Convención de Belém do Pará, la Convención, bueno, la CEDAW y distintas herramientas que se fueron usando. Y ver cómo había evolucionado eso a lo largo del tiempo y no encuentro una diferencia, ¿no? Desde 2014, 2015 empieza a crecer estrepitosamente, pero sin emitir ningún tipo de juicio de valor, está bien o está mal, pero es una observación que uno puede hacer y uno podría cambiar esta pregunta sobre instrumentos sobre violencia de género por cualquier otro instrumento internacional que le interesa estudiar, no sé, la Convención de los Derechos del Niño, tratados internacionales de cooperación económica. O sea, el algoritmo detectó mayor cantidad de citas de la Convención de Belém do Pará en las sentencias que vos le cargaste. Exacto, fueron todas las sentencias que se emitieron por los tribunales orales de la capital federal desde el 2014 hasta el 2022. Y la búsqueda se hace por una palabra clave, que debe ser Belém do Pará. Bueno, claro, esa es la manera, digamos, más rudimentaria de hacerla. En este caso, este algoritmo aprendió a identificar maneras de referirse a la Convención de Belém do Pará o a estos instrumentos que no necesariamente son más elípticas, exactamente, ¿no? Uno dice, los que trabajan ya investigando, digamos, desarrollando estas técnicas de informática, y de lo que se llama la lingüística computacional, dicen, uno conoce a las palabras por la compañía que tiene, ¿no? Entonces, el contexto es finalmente lo que termina definiendo que algo es una convención de derechos humanos u otra cosa, la manera en la que nos referimos a eso. Entonces, el algoritmo en este caso es un poquito más complejo, mira el párrafo completo y trata de identificar si eso es una referencia normativa a lo que nos interesa o independientemente de cómo se las mencione o de las distintas maneras que hay. Más allá de esto, entonces, algunas herramientas también, ¿no?
que me parecían que podían ser interesantes. No me quise detener demasiado, pero esto muestra dos cosas, ¿no? Está bien, sí, sí, perfecto. La línea de arriba, la línea verde, digamos, lo que muestra es la cita a esta clase de normativa, de estas referencias, en un grupo de delitos donde se supone que es donde uno espera que más aparezcan, ¿no? Y de homicidio, de lesiones, de violación, exacto. Y la curva de abajo, digamos, lo que muestra es la muestra general, ningún tipo de selección. Uno ve que la orientación es la misma, ¿no? Pero obviamente en cierta clase de delitos es más esperado. Más que, intenso. Podría volver a la anterior a esta. ¿Están? Las cajitas que están. Ahora voy a explicar ahí, no sé si se llega a ver del todo. Este gráfico de cajas es un gráfico al que los abogados no estamos tan acostumbrados a utilizar, pero básicamente resume distribuciones de cosas, ¿no? Digamos, el borde inferior de cada caja lo que muestra es dónde se agrupan, ahora voy a explicar la distribución de qué, pero dónde se agrupa el 25% de las sentencias. Ahí no se ve bien, hay una raya en el medio de cada caja que expresa, bueno, la mediana. Ahora voy a relacionar todo lo que estoy diciendo con concretamente qué es lo que expresa este gráfico. La parte superior de la caja muestra, bueno, el tercer cuartil, o el 75%, ¿de qué? Yo acá lo que quise estudiar fue un tema que vengo trabajando desde distintas perspectivas. Trabajo sobre la claridad de la sentencia, el lenguaje claro de la sentencia. Algo que todo un tema, ahora que la Corte Suprema está poniendo muy en el debate el tema del lenguaje claro, una deuda que tenemos todos los abogados, todos los jueces también, de expresarnos, digamos, con claridad, pero una pregunta que puede surgir en este debate es, bueno, ¿cuán oscura es? La gente dice, bueno, el lenguaje judicial es oscuro, no se puede entender. No puede ser, bueno, es un lenguaje técnico, no es necesariamente necesario que se entienda, pero dentro de todo ese debate, una pregunta interesante es, bueno, ¿cómo medimos la claridad de una sentencia? A mí se me ocurrió esto, es una medida compleja, por supuesto, tiene muchas aristas, pero una manera posible de acercarse a este problema, existe una simplificación, es cuál es la tasa de, digamos así, de palabras extrañas que se utilizan. Entonces, el vocabulario, ¿cómo define uno ese vocabulario extraño? Bueno, Depende de la resulta que cultura del lector. claro, hay bases de datos científicas publicadas, claro, Sí. desinsaculación o redargución de falsedad. Interpretación. Son todas palabras que seguramente no aparezcan, pero hay listas de palabras construidas a partir de subtítulos de películas, ¿no? Que se supone que utilizan un lenguaje accesible al público en general, donde, bueno, supone que expresan, digamos, a partir de cuán frecuente es una palabra y cuán infrecuente es una palabra, qué tan rara es en el uso cotidiano. Yo entonces lo que calculé es, para desde la parte de un estudio más grande, pero calculé, bueno, ¿qué pasa si yo le aplico esta algoritmo? Bueno, que calcula la cantidad de palabras raras, llamémoslas así, en un diario de gran tirada, en un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en tribunales argentinos, ¿no? Para ver si hay alguna diferencia. Y como expresan las cajas acá, encontré que hay algo. Si tomamos como punto de partida los diarios, ¿no? Que se supone que utilizan o deben utilizar un lenguaje accesible, comprensible por la sociedad en general, nos ubicamos en una tasa, ¿no? Alrededor del 5% del lenguaje que nos forma parte de esa lista de palabras raras. Si nos vamos a la Corte Interamericana, sube un poquito más. ¿El de la izquierda de los diarios? El de los diarios, estoy diciendo de izquierda a derecha, correcto. La Corte Interamericana ya utiliza un poco de lenguaje más recargado, evidentemente, y los tribunales argentinos, en este caso, tribunales orales en lo criminal y tribunales orales de menores, se ubican bastante por encima, ¿no? De la línea de base que yo trazo con el lenguaje de los diarios, ¿no?
O sea, igual el diario no está muy abajo. El diario no está en cero. ¿no? Debería. Bueno, yo lo tomo acá como una línea de base, ¿no? Vos lo La- tomás la- como la para- base de esa datos. línea está en miden. cero ahí, Con esa perdón. línea te van a medir la sentencia. No, está bien, Te van a perdón. medir tu perdón. artículo No, no, es que técnico. por mi vista, Con yo, ese criterio, como vi que el no, no, violeta está un poco no más está- arriba. no está en cero para igual nada. que el carnicero de la esquina. No está en cero para nada. No, ahora veo, perdón que yo no llegué a ver los números. ¿Cómo funcionan los cuadros? Porque vos tenés una línea y abajo tiene una base, un Sí, tope tiene- y otro cuadro. Tiene como un bigote, ¿no? Se dice, que le sale. Lo más interesante es la caja, que es donde se agrupan del 25% al 75%. La mayor parte. La mayor parte, exactamente. Ok. Es decir, desde las sentencias que menos vocabulario exótico utilizan hasta las que más. Y vos tomás las del medio. Yo tomo más que nada las del medio. Por supuesto, o sea, eesos bigotes lo que expresan es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Evidentemente, seguramente hay sentencias muy claras y hay sentencias sumamente oscuras. digamos. En la parte más abajo del diario, quizás esté el diario popular, el Claro, diario puede- crónica, puede a lo mejor, ser, y la parte puede más ser. arriba, El diario- cronista comercial. Sí, los bigotes lo único que expresan es dentro de la muestra, digamos, de fallos de cada tribunal, cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Sí, la Claro. raya de arriba de todo expresa el máximo y la horizontal. raya de abajo el mínimo, correcto. Y donde se agrupa la mayor cantidad de casos están dentro de la caja. Perdón. Sí, que por cierto está por debajo de los tribunales de mayores, por llamarlo de alguna manera, pero no tanto. Debería ser más. columna con un segmento resaltado. Exacto. Es que cuanto más alto es el tribunal, más fácil debería ser el vocabulario. Bueno, esa es una pregunta interesante. La Interamericana Claro, debería porque estar no al nivel está del diario, o sea, Bueno, y la Suprema está, también. está por debajo. Yo esto lo había hecho también con la Cámara de Casación, que no lo incluí en este gráfico, pero quiero eso. Porque te dio vergüenza. Me dio un poco de vergüenza. Así ya me tiraron de la oreja para la pregunta. Vamos a dejarla fuera. Tampoco digo, lo que pasa en la Cámara de Casación es un tribunal y esto es una combinación, ¿no? Un agregado. Las horas de menor, las horas de criminal, no hablamos de ningún empate. La Interamericana también es una, pero salió bastante bien posicionada, así que nos va a ¿Y la perdonar. Suprema de la Nación cómo estaría? Y ahí, no, eso es, Que es la que nos importa a los claro, constitucionalistas. tal cual. Y es, No solo. es un tema que hay que investigar. Yo todavía no. No la pusiste. lo hice, Ok. no lo hice, solamente un estudio exploratorio un poco para ver si esto funciona, si tiene algún interés. Pero sí ya tengo generada mi base de datos de fallos de la Corte, así que el próximo paso es. Vale. Perdón, y palabras raras. ¿Qué nos podrías decir? Porque a mí, ¿quién determina que la palabra es rara? Claro. A mí hay palabras que me resultan Por muy supuesto. comunes y les explico. ¿Vos te acordás del fallo platense donde soltero se definió como aporrecho del ligamen de columna? Bien. Una expresión de Legón, de Agustín, no de Fernando. Ajá. Que obviamente haber dejado patitieso a más de uno. ¿no? Patitieso Bueno, la ya misma patitieso Eso, Sí, ya sí, ya sé. eso, pero Lo sé, lo esa sé. la entiendo. Mirá, sí. Construí esta base de datos de palabras raras, por llamarlas de alguna manera. Aporrecho del ligamen de columna. Aporrecho Digamos, tiene una origen anglosajona de free from. Claro, Claro. carente. Libre de carente. Sí, sí, claro. Pero te imaginas que escribió la sentencia para decir que aporrecho del ligamen de columna del soltero. Claro. Sí. Sí, a mí me decís aporrecho y Claro, sí. Si pensás en Bueno, entonces, hay el ligamen de columnas es el más hay una base de datos que se construyó por lingüistas que recoge las 50.000 palabras más frecuentes del idioma castellano. Está tomada en este caso, defendida en este sentido, digamos, por supuesto que eso puede ser objetada, pero está tomada por una versión de subtítulos de películas, que se supone que tienen un lenguaje más accesible incluso que un periódico. Los primeros lexicones, como se llaman, listas de palabras, ¿no? Estaban hechos con texto de diario. Después a ver que los periódicos tampoco utilizan un lenguaje siempre más claro. Hay que buscar discursos de políticos argentinos. Seguramente ahí Ahí tenés palabras Entonces fáciles. puede ser que nosotros no entendamos nada.
El tema es que no es solamente el listado, sino la sintaxis, que también es importante. Totalmente. Vos podés Ah, usar sí, palabras sí. muy fáciles, una sintaxis atroz. Totalmente. Exacto, sí. Entonces, claro, por eso digo que la claridad es un fenómeno complejo, multidimensional. Esto es solamente una variable, por supuesto, no se puede describir la claridad de una sentencia solamente por el vocabulario que usa, pero la extensión misma de la sentencia, la extensión de las oraciones, la extensión de los párrafos, el uso de la voz pasiva, el uso de gerundios, y el uso de términos al castellano, todo eso seguramente nos puede llevar a tener una visión un poco más completa del panorama. Esto mismo, y ahora sí ya un poco más en clave comparativista, yo se lo apliqué también a los códigos procesales de provincias, penales en este caso, que son los que yo mejor conozco, a pesar de que nosotros con suerte, aquellos con los que litigo y algunos son más cercanos, geográficamente. Acá seguramente no se llega a ver de todo el texto, pero cada una de estas barras de colores representa una medición hecha sobre uno de los códigos de provincia, y en algunos casos, en algunas provincias, más de un código. Y un poco viene a ser lo mismo. En este caso, contiene lo que veamos con la medida que la barra aumenta de tamaño, eso implica que ese código de ley, ese código procesal, utiliza en promedio más palabras raras por oración que los chaqueños. Los chaqueños están al orden. De abajo de todo. Pero es un código viejo. Bueno, ahí está. Ahí los códigos, al lado de los códigos. Bueno, sí, pero estamos comparando con códigos en los cuales había instalado el lenguaje claro. En una época los había hecho todos de vena y eran todos iguales. Claro. Bueno, Ahora vamos a hablar de la provincia. Vamos a hablar de la similitud de los códigos que eran leyes modelo, Una fotocopia le vendió a todas las provincias. comercial de la nación, también el modelo de además de, digamos, de la provincia a la que pertenece cada uno de los códigos, les puedo pasar estos Igual hay códigos viejos que tienen un lenguaje bastante más claro. Estoy viendo, por ejemplo, Santa Cruz, Tierra del Fuego, un lenguaje bastante más claro. Por ejemplo, es estándar. Bueno, Córdoba, La Pampa. esa pregunta yo la traté de responder preguntando si había alguna correlación estadística entre el año de sanción del código y la utilización del lenguaje claro. Y encontré, bueno, ahí el coeficiente de Pearson Rowe es menos 42, que es una correlación más bien débil, moderada débil. Se entiende que por debajo de 0,3 es que no hay correlación, entre 0,3 y 0,6 es una correlación moderada, y el 0,6 en adelante es una correlación fuerte. Menos 0,42 que es una correlación inversa, así que a medida que pasó el tiempo los códigos se fueron redactando de manera más clara, pero no del todo. Digamos, hay códigos, como se ve ahí, los códigos nuevos que usan lenguaje más opaco y códigos más antiguos que son más claros. Así que la correlación no es del todo. ¿Cuál es el primero? El primero es Misiones, del 2015, un código muy reciente. Otro estudio que se puede hacer ya directamente sobre la extensión de los códigos, qué tan largos son. Acá también encontramos regularidades, pero también diferencias. El código de Buenos Aires del 97 es el más extenso de todos, tanto por lejos. Y uno acá también se podría preguntar si a lo largo del tiempo, a medida que se sucedieron los códigos, fue disminuyendo la intención, ¿no? Que también hace a la accesibilidad a la gente. Por conocer más leyes es más difícil conocer menos normas, o más sintéticas. Y de nuevo, la correlación es más débil todavía. Así que esto ya revela algo en sí mismo, que a medida que pasó el tiempo, no parece haber habido una preocupación especial en hacer los códigos más breves. Quizás es un objetivo inalcanzable, más breve. En todo caso, acá sí la correlación se revela muy débil. Por último, un cuadro también muy extraño, esto se llama en ciencia de datos un mapa de calor. Se utiliza para mostrar relaciones, ¿no? No sabía que son saludables. Sí, no, por eso trato por eso los tengo en la más alta estima de que esto lo van a poder interpretar igual que yo. Y a veces acá no se me acuerda.
No se preocupen que es solamente un nombre descriptivo. Lo que muestra esto es lo que yo hice, es lo siguiente. Le apliqué, vamos a decirlo de esta manera, a cada uno de los códigos una especie de algoritmo antiplagio, ¿no? Lo que se usa en las universidades hoy en día para controlar si los textos de los estudiantes, los trabajos y las tesis, reutilizaron texto de otros documentos, no sin la debida referencia bibliográfica. Pero en vez de aplicárselo a textos académicos, en este caso se los apliqué a los mismos códigos procesales, para ver, como decía recién la doctora, qué grado de similitud tienen los códigos. Si podemos identificar algo así como olas, ¿no?, legislativas, donde los códigos se tienden a parecer entre sí. Claramente identificables. Ahora, ¿cómo leer este mapa de cada uno? Cuanto más violáceo es el color, la llama, ¿no?, digamos, por decirlo de alguna manera, más similares son los códigos. Y cuanto más amarillo, menos similares. Acá lo que vemos primero es lo siguiente, la fila de arriba de todo, no se llega a ver para nada, pero ese es el Código Civil y Comercial, que no es ni un código de procedimientos, ni es un código penal, ¿no? Y por eso tiene el color amarillo, que no se parece en nada, prácticamente en nada. Lo pongo ahí solamente para referencia para mostrar que aquí algo encontró el algoritmo que coincide un poco con nuestras expectativas. Después se ven, yo veo más o menos, todavía esto, en lo general, tratando de descifrarlo, pero se ven algo así como grupos, ¿no?, donde converge el color violeta en algunos sectores, que, por ejemplo, en la esquina superior izquierda, el color más violeta, y estos son los códigos que están alrededor de ¿Qué primeros. ¿Qué códigos se Claro. porque Todos los códigos civiles y comerciales son No, por unos, eso. códigos procesales otros. Por cierto, por supuesto. La única razón por la cual incluye el Código Civil y Comercial, como Además es uno solo. claro, es para mostrar que ese no se parece en con otros nada. códigos del mundo. El Claro. resto son los procesales penales provinciales. Exactamente. Claro. Todo el resto de los Claro, códigos de son los los... nuestros no, habría que compararlo con el de Vélez, a ver exclusivamente. Claro, pero es que solamente... Sí, con el de Y te Napoleón. sorprendería que hay muchas más similitudes de las que parece. Claro, por eso el color es distinto. Exactamente. Todos los demás tienen algún punto común, todo el resto de los códigos vectores son todos códigos procesales penales, los mismos que estudiábamos recién de distintas perspectivas. Ahora lo que estamos viendo simplemente es qué tanto se parecen al resto de los códigos. Lo que pasa es que cuando uno compara, tiene que comparar cosas Manzana comparables con entre sí, manzana. Claro, términos, pero es una demostración, me parece, claro, más cromática. términos de comparación que tengan Es para marcar como... que ese no es comparable. Claro, con Él algo. buscó la comparación por el absurdo. Sí, esa es la finalidad. No, exactamente, solo lo incluí por eso. Todo el resto, o sea, si uno ignora esa fila, todo el resto de los códigos son todos códigos procesales penales, Son todas las que, claro, yo creo que hasta cierto punto podrían llegar a ser comparables. Los más comparables parecen ser códigos de los 90, son en ese sector del medio, claro, bueno, el código de Bene, códigos de Neuquén del 95, Formosa del 88, Santa Cruz del 95, Tierra del Fuego del 94, bueno, como decía, el Código Procesal Penal de la Nación del año 91. Luego aparece una serie de, donde el color ya es más amarillo, más amarillento, de códigos que no se parecen mucho al resto. El más diferente de todos acá es el Código de San Luis de 2004. Y en la esquina inferior derecha se ve de nuevo un grupito más naranja, que es el grupo que quizás por ahí es uno de los más interesantes, que son todos los códigos de última generación, digamos, de 2015 en adelante, ¿no? El Código Procesal Penal Federal, el Código de Corrientes del 2019, el Código Civil del 2010, el Código Formosa de 2015. Habrá que indagar ahí, quizás sí, las personas que estuvieron detrás de esas redacciones, el doctor Bilder, por ejemplo, estuvo detrás de gran parte de esa codificación, y bueno, está unificado en un lenguaje común, en una serie de referencias comunes a nuevas instituciones del derecho procesal. Cambia de paradigma del proceso más mixto a un acusatorio. Bueno, todo esto aparece visible en esta agrupación, digamos, que por supuesto no dice más que eso, que se reiteran ciertos grupos terminológicos de texto en otros
códigos y de esa manera uno puede agruparlos, digamos, por la generación de alguna manera a la que corresponden, que más o menos se corresponde con el agrupamiento, digamos. Así que bueno, eso era un poco lo que les quería mostrar, algunas herramientas, que acá la doctora, que se ha utilizado en el mundo para comparar muchas otras cosas, comparaciones, fallos de tribunales. El idioma en este caso es una barrera. El derecho comparado siempre se nutrió mucho de poder acceder a distintas tradiciones jurídicas, y eso presupone conocimiento idiomático, que por supuesto estos algoritmos son sensibles a esas cosas, ¿no? Porque la manera de decirle querellante o acusatorio no es lo mismo que en otros países, y las traducciones seguramente no serán del todo buenas, pero bueno, hay que tratar de buscarle la vuelta un poco y complementar un poco la propuesta. Nuevas herramientas a estudios que venimos haciendo desde siempre, sin cerrar ninguna puerta, sino abrir ventanas y posibilidades. La propuesta que vamos a llamar el análisis computacional del derecho está recién empezando, estas son las primeras contribuciones y vamos a ver a dónde nos lleva. Algunas preguntas ahí, bueno, o temas que no toqué por si les interesaba ahora. Creo que el doctor merece un aplauso. Ahora le permitamos almorzar, porque para que pueda almorzar vamos a nosotros tocar temas y hacer comentarios. Es la tortura habitual de todos los invitados, Sí, ¿no? sí. No, perfecto. Vamos a ver comentarios sobre lo escuchado. A mí me pido el privilegio de romper el fuego. Me llamó la atención algunas cosas que dijiste porque parecen vincularse con otras cuestiones totalmente no relacionadas. Me acuerdo que hace unos años me tocó trabajar en el Fondo Nacional de las Artes y Alberto Mangel, que es un amigo mío personal que fue director de la Biblioteca Nacional, pidió comprar manuscritos de Borges, pero los manuscritos reales no se satisfacía con copias perfectas como se pueden hacer ahora. Y le pregunté por qué era necesario comprarlo, cuando en realidad con fotocopias se podía satisfacer. Como el proceso mental del escritor se revela a través de la forma en que él ha ido formando sucesivos borradores. Y me hizo acordar un poco a lo que vos dijiste en algún momento, acerca de cómo el lenguaje se repite o sigue pautas o evita repeticiones, y cómo alguien ha podido identificar a los autores de las contribuciones para el federalista a través de su pauta gramatical o sintáctica. Estilográfico. Exactamente. Y él pretendía, o pretende aún, o sostiene que esto es factible hacerlo con los borradores de trabajos literarios, donde el proceso mental de eliminación, de agregados, de quitas y demás revela una pauta que además se repite estilísticamente, consistentemente en el tiempo. Claro. A mí me llamó la atención, además costaba una fortuna. Se podrá hacer con obras de arte, supongo, para determinar su pintor. Seguramente. Esto, la inteligencia artificial acaba de completar partes faltantes de la ronda nocturna de Rembrandt. Ajá. Entonces está en el Rijksmuseum, perdón, me tocaron el tema que me No, por eso traje el está, tema. lo que queda de la ronda nocturna como original, lo que se sabe que es y después lo que podría haber sido las partes que se le cortaron a los costados porque no cabía, no sé dónde en algún momento dado. ¿Hay alguna ópera que se completó con el También se hizo Esa proyección es ideal. es ideal, es decir, basándose en alguna descripción. Y además, muchas veces los grandes maestros hacían sus obras y después venían alguien que la copiaba, con lo cual hay copias de lo que fue el original. Pero basándose en las copias del original, se puede hacer un supuesto original sobre la base de la inteligencia artificial. Todo esto puesto en juicio, otra vez, el concepto de que es original, que es un tema de enorme actualidad para los que necesitamos estos menesteres, porque es un concepto inclusivo totalmente, igual que autenticidad, etc. ¿no? La autenticidad es en nuestro derecho algo muy complicado, porque ustedes recuerdan que la nulidad por error tiene 2 años para ser exigida. Por favor, hablo para permitirte. Estamos haciendo tiempo para vos. Así que digo pavada para. Después viene La nulidad puede ser reclamada ante 2 años de que se descubrió el error. El Rijksmuseum descubrió hace 2 o 3 años que varios
cuadros atribuidos a Rembrandt no eran de Rembrandt, pero la compra había hecho en 1898. Ya. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo ahora, en los 2 años de corridos desde que se descubrió que esta obra no era de Rembrandt, reclamarle al vendedor de 1898 o a sus descendientes? Con lo cual esto plantea una serie de discusiones muy Yo interesantes. me responsabilizo de lo que hizo mis abuelos, porque Claro. Pero estaba contenta. sí, y también se descubrió esta semana que había un señor que con sus dictámenes daba aviso de autenticidad a obras que eran dudosas en apoyo de un galerista que las vendía. Y después, yo vengo a estar unos días en Italia, en la Galería Doria Pamphili compré un libro muy interesante de un señor que recibió como legado un Caravaggio con la obligación de establecer su autenticidad y después venderlo para beneficiar a una entidad de beneficencia. Y él describe la oposición que le hace el establishment artístico a que él pueda introducir un nuevo Caravaggio en el mercado. Entonces, las barreras son enormes. Christie se niega a tomarlo, Sotheby's lo vende como en el catálogo de la segunda parte de obras de segunda categoría porque es atribuido a, y no toman en cuenta los análisis científicos producidos por inteligencia artificial que puede determinar la longitud de la pincelada, los análisis químicos sobre la composición de los pigmentos, etc. Por eso la autenticidad de una obra de arte es un valor relativo y absoluto, y cambia en el tiempo. pero no se estudia dentro de la misma obra de arte Sí. la versión anterior del Exacto. propio artista. Sí, pero Caravaggio nunca hizo versiones posteriores, hacía su obra y no hacía como si no hacía. la modificaba. Exacto, como posterior. si lo hacía antes. Por eso tenés Giocondas, algo así como 3 dando vueltas, no idénticas, pero Que a veces podemos estar en el mismo cuadro, ¿no? Como se fue modificando. sí, eso se llaman pendimentos, porque el pintor cambia a veces, porque no, este brazo acá no va. Y ¿Entre Giocondas del autor? sí, sí, hay 3 obras de Da Vinci que no tienen arte, pero que están en el Louvre. Pero un caso de inteligencia artificial muy interesante es el caso de la Oconte que está en el Vaticano. ¿Se acuerdan ese grupo escultórico que es le faltaba un brazo? Siempre le faltó un brazo. Entonces, ¿se acuerdan que está la Oconte luchando con unas serpientes y los hijos de un enriedo marmóreo importante, imponente? Entonces, algún artista le agregó un brazo alguna vez, imaginándose cómo podría ser el brazo faltante. Por favor, adelante. A mí que me calle, ahora, con inteligencia artificial, decimos, ¿cómo podría haber sido el brazo? El brazo está en otra posición distinta, con lo cual la Oconte del Vaticano en realidad tiene un detalle que no han encontrado el brazo verdadero, que no tiene ninguna de las posiciones de todas las deducciones previas. Por eso Han encontrado que en una proyección ideal. no, han encontrado pedazos de pedazo de mármol. mármol. Como ahora, viste, como hay un proceso de devoluciones de obras de arte constantes hoy día, que es un tema que por ahí había que tratar, ¿no? Pedro Verasturi toca este tema en la revista pública de quién son las obras de arte de los museos, que es un tema inexplorado. Excelente artículo. Museo Británico. Sí, bueno, ya la nueva ministra inglesa ha dicho que no va a devolver los mármoles del Partenón. Bueno. Pero bueno, es otra cosa. Bueno, ahí hay un tema que me tocó tocar en una editorial de La Nación hace poco. El Tuyayaco ha sido declarado territorio sagrado. Entonces hay un grupo de indígenas que sostienen que las momias hay que volver a enterrarlas en el Tuyayaco. El tema es muy espinoso. Todos los sepulcros indígenas de la provincia de San Juan, que había muchos, han sido todos saqueados, y todas esas obras están en eBay en venta o han sido vendidas o compradas. Con lo cual, si sacamos las momias del Tuyayaco, las ponemos en Pedregal, donde son a 6.000 metros de altura, a los 2 días no están más. El Museo Británico tiene un manual sobre cómo, no voy a decir poner, porque recuerdo no es ese, no, cómo exhibir restos mortuorios, cadáveres de seres humanos.
Hay toda una literatura muy especializada acerca de cómo se hace para mostrar un Respecto mundo. para- exactamente. Esas del libreríaco las turnan, muestran una un Son tiempo. tres. Claro, Sí, la, y la además, otra, claro, la otra pero la además, pero guardan no en una las cámara y muestran. muestran la La otra. palabra técnica no es mostrarlas, Ajá. sino es preservarlas y Preservarlas exhibirlas. Claro. exhibirlas, Porque exactamente. si vos entras al Museo de Alta Montaña, el Museo de Arqueología de Alta Montaña, que es un museo técnico, vas a ver un cartel que dice, aquí hay personas incultas. Está muy bien. Sí, puede no verlas, y si viene a verlas, adopte una actitud de respeto. Exactamente. Yo creo, sostengo esto con un grupo que trabajamos en Estados Unidos con esto, que sabemos mucho más de los incas de Llullayaco ahora que antes del descubrimiento. Con lo cual, la memoria es colectiva, no es selectiva. Entonces nosotros no podemos privar a toda la sociedad como nosotros, que no tenemos muchos parientes incas, de saber sobre ellos, del beneficio de un grupo que sí pretende saber con argumentos de que son herederos de esos incas, cosa que tampoco está demostrado. Son 25 generaciones de 1490 hasta ahora, que las momias fueron, los chicos fueron sacrificados en 1490. Han pasado 25 generaciones, con lo cual nadie puede decir, no, es mi abuela, y te pido que por favor. En Río Negro se ha desmantelado un museo municipal en Viedma para devolver los cuerpos que estaban allí expuestos, y ahí estaban la palabra expuestos es correcta, de una manera quizá poco, para devolverlos a su enterratorio original, y desaparecieron. El Museo Británico es el que mejor ha establecido el protocolo para mostrar cadáveres de seres humanos. Se exigen una serie de normas de respeto, de protección, etc. Pasa por eso, por el respeto Claro, en la claro. manera como es Exacto. tratado. Entonces yo estoy seguro que está mucho más protegido en el Museo de Alta Montaña de Montaña Yaco que en el Pedregal por los 3 días que van a estar allí hasta que alguien venga y los robe y las venda, como pasa con los meteoritos en algunas provincias. La cabeza de jíbara que nos ofrecieron una, abriendo en una casa antigüedad, es un cajón y un montón de cabecitas de jíbara adentro, Ah, y sí, el tipo sí, nos sí. ofrecía En la época se 30. vendían completos. Pero bueno, esto venía a raíz del cuento de Borges y la posibilidad de que con las pautas lingüísticas vos establezcas qué es verdadero, qué no es verdadero. No, totalmente. Literatura es uno de los grandes ejemplos porque suele llamar humanidades digitales, ¿no? El estudio de la convergencia entre las ciencias Y humanas. Borges jugaba mucho, perdón que quiero que comas. Borges jugaba mucho con esto. Ustedes se acuerdan que hubo un caso donde la viuda de Borges denunció a un excepción por haber intercalado palabras La letra en engordada. se llama la letra engordada. Cosa que Borges hacía, pero que ella no le permitió a este señor hacer con el texto de Borges. Que tampoco él lo vendía como un texto de Borges, él además hizo una edición limitada de 200 ejemplares de mimeógrafo. Pero salvaguardia, y creo que los fallos fueron iniciados, por lo menos en primera instancia estaba equivocado. El señor no estaba pasándose por Borges, no era plagio. Claramente él había engordado un texto. No, pero sí. El tema de las atribuciones también es complicado, ¿no? Duchamp, por ejemplo, le puso bigotes a la Gioconda. Entonces, ¿hasta qué punto los periodos de Da Vinci, se ve a Vigo de decir, no, mira, estás haciendo algo? Representaciones de Wagner del mundo. Claro, claro, Fueron polémicas, entonces los herederos de Wagner salieron. exacto. Y eso, Bueno, las obras de Van Gogh cientos de miles de veces han sido. Todo paráfrasis. Pero ahora, Uno dice, parafraseando tal, estarías haciendo un sin plagio. embargo, el Estado italiano, el Código de Bienes Culturales, tiene una norma que dice que todas las imágenes, las obras de arte del periodo italiano están protegidas por el derecho del copyright. Por lo tanto, todas las fotos usadas en publicidad de la vida de Miguel Ángel, por ejemplo, está puesto, ¿no? Tienes que pagar una tasa. Tenés que pagar o no podés hacerlo, o tenés que pagar una tasa. Pero eso debe tener un tiempo de explicaciones, pasa a ser patrimonio común. No, de la están humanidad. todas en el dominio público. Es decir, bajo la ley de propiedad intelectual ya pasaron los 70 años de la muerte de Miguel Ángel. Entonces, Y si el Estado italiano reclama tener el derecho de propiedad intelectual sobre las imágenes de esas. como Estado Yo italiano. creo que lo reservan como derecho para el caso de que algún día Yo creo alguien que lucre quieren pagar la demasiado. deuda No, externa entonces ahí se italiana. lo Hay un reclaman. Quieren pleito. pagar la deuda externa Hay un- italiana con todo No llegamos, María Elsa, no llegamos al 105 del Producto Bruto. Ah, bueno. La empresa Gaultier de perfumes acaba de sacar una publicidad con la vida de Miguel Ángel y el Estado italiano le ha hecho juicio. Claro, por eso digo, deben haberlo sacado para reservárselo para casos de que alguien lucra mucho con la
imagen de Miguel Ángel o de David, y ahí le reclama. Sí, Mientras eso sea un pasa con tipo las que lo imágenes. puso en la tapa de un Eso libro pasa que también con las vendió imágenes de la Capilla 500 Sixtina del ejemplares. Vaticano. El Vaticano hizo, Que claro, el Vaticano hizo un acuerdo con una empresa japonesa para restaurar el techo de la Capilla Sixtina, pero le dio los derechos de las imágenes. Entonces, si uno va al Vaticano, no puede sacar fotos del techo de la Capilla Sixtina hoy. Antes podía, ahora no puede, por el convenio con Electric, con una empresa japonesa. Entonces, y el Vaticano es un serio enforcer de estas normas, de prohibido sacar fotos. Pero, para Pascua de hace 2 años, el Vaticano usó una foto de una imagen encontrada, de un stencil bajo un puente, para hacer su estampilla de Pascua. Y le cayeron. El Estado más exigente en materia de derecho de imagen viola el derecho de esta artista callejera, hizo un stencil y lo puso bajo un puente. Un Cristo resucitado. Cuando quieran. dale. Quiero contarles algo justamente en relación con inteligencia artificial y arte, que es un temazo. Ahora hay toda una discusión porque empezaron a hacerse muy populares algoritmos que pueden crear imágenes, no diría, con cierta creatividad, no le quiero decir, pero por lo menos que no existían antes. La pregunta, uno se presentó a un concurso hace poco y ganó un premio. Se lo dieron al que lo había hecho. Y después, cuando dijo yo lo hice con inteligencia artificial, hay una polémica enorme acerca de si es realmente suyo ese trabajo. Bueno, los trabajos hechos, ¿Eh? los trabajos hechos por inteligencia artificial no están protegidos por derechos. Se publicó hace poco de derecho, que o no es de derecho, Yo derecho entero por tengo uno, inteligencia ese artificial. lo Y tengo, no se lo están puedo protegidos por el reenviar. copyright. ¿No? No están protegidos por derechos de autor. El derecho intelectual exige la mente humana detrás. Por eso, y la identificación. Por eso Banksy Igual no se tiene publicó una derechos intelectuales sobre su revista obra. Ese paper yo lo leí, muy interesante. Se nota ¿De que no quién es. Bueno, es una pregunta No, importante bueno, porque ¿quién el primer ordenó autor, que se hiciera? ¿Quién el cargó el algoritmo con el que se hizo se llama GPT-3. El primer autor del paper le pusieron a GPT-3, digamos. Los investigadores creo que son daneses. Y el trabajo tiene como 2 partes. Una en donde está el texto, digamos, como uno leería el artículo, con sus citas académicas, el estilo y todo. Y abajo, la orden que le dieron los analistas, digamos, los programadores, de qué es lo que querían que escribiera. La proporción es, o sea, una introducción, son por ejemplo 3 páginas, y la ordena. GPT-3. Escribí un texto para tratar de que a veces entienden más el lenguaje. Escribí una introducción, que tenga el estilo de un journal científico, con sus citas correctas. Bueno, ahora escribí. Bueno, hay partes que pasan más que otras, pero para mí el problema es que recién empieza. O sea, antes de GPT-3 estuvo GPT-2, y entre GPT-1 y GPT-2 pasaron 4 años, entre GPT-2 y GPT-3 pasaron 6 meses. Yo creo que mañana va a salir GPT-4 y no saben lo que va a pasar. Y vos leías el artículo y parecía redactado por... ¿Sobre qué tema era? Era sobre el propio algoritmo. Ah, Que explicara de qué se trataba. Una autobiografía. Se los puedo mandar. Es interesante. Hay partes completamente indistinguibles y otras partes en las que no se dan. Ese era y otra cosa que dan hablando de derecho a propiedad intelectual, hay muchas discusiones sobre copyright a todos lados, ¿no? Pero sé que ahí hay un compositor que lo que hizo fue, dadas las leyes estaduales, algunas cuales podía registrar las partituras, donde el criterio es que se considera plagio cuando se repiten más de, no sé, 8, 20 compases, ¿no? La verdad que no lo sé. El tipo usó un algoritmo, ni siquiera es inteligencia artificial, porque el lenguaje musical es limitado, como el lenguaje matemático, no es infinito, uno tiene una cantidad de figuras y de espacios que puede llenar con negra, blanca, corchea, silencio, pero no es ilimitado. El tipo puso Enter y generó todo una especie como la biblioteca de Babel de Borges, pero con música, hecho realmente. Generó todos los 50 compases posibles que se pueden crear con todas las combinaciones posibles de figuras musicales y mandó todo eso a registro. Él dice que ahora tiene el registro, digamos, de propiedad intelectual de toda la música que se puede crear de acá al futuro.
le puede hacer juicio de Y le puede copyright a hacer todo el juicio a mundo. cualquiera. Claro, él es un activista en contra del copyright. Claro, claro. Y él dice que él tiene los derechos reservados y que no le va a hacer juicio a nadie, pero que ya nadie puede reclamar propiedad sobre ninguna obra. Cadbury reclamó el registro del color púrpura. Tiene unos chocolates Cadbury que tienen ese color violáceo, pidió el registro como marca del color violeta. Porque el color violeta es mío, no se puede poner nada color violeta porque yo soy el dueño de ese color. Como marca. La vaca Milka. Sí, la vaca Milka, pero lisa. El mismo color. Sí, las preguntas que... Pero el color, ¿se puede patentar un color? No, no está patentándolo. Bueno, Yves Klein patentó un color azul. ¿Te acuerdas de eso? No, acá es registrar el color como marca. Yo tengo derecho a envolver mis productos de chocolate en base violeta y nadie más puede hacerlo. Después te mando no sé si salió el fallo o se anunció la demanda, no me acuerdo. No sé si con Milka no hubo un problema también Vos tenés con el temas color, temáticos en con la el cámara color de de- Graciela. Claro, claro. con el así color lo de Llegaban digo. todos la a vaca ella. Milka. No los extraordinarios, los de casación. No, Exacto, una los más recursos, abajo. los recursos de casación contra las sentencias de tribunales orales y cámaras de apelación federal. Claro. Claro, tribunales orales federales. Perdón, en serio. No los extraordinarios. Está jugando. Sí, es una muestra de 56.000 fallos desde emitidos en el 2014, que es cuando empezó a funcionar el EXTIEM, digamos, y Eso se puede hacer con porcelana, ¿no? claro, el trabajo de investigación. El objetivo es exploratorio, digamos, presentar el campo de regulación como área interdisciplinaria del derecho y digamos, la contribución es verificar si las sentencias del tribunal argentino pueden ser anticipadas en base a sus antecedentes procesales, básicamente, es decir, porque la manera en la que los datos que yo le cargué al algoritmo eran, digamos, el reporte de los secretarios, ¿no? Donde dice, en este caso viene por recurso de la defensa contra una decisión que trató este tema. Yo reporté eso, recorté los votos de los magistrados y la parte dispositiva del fallo, para ver si ya conociendo, digamos, los antecedentes procesales, los argumentos, digamos, de las partes, se podía anticipar el resultado del juicio. Mi conclusión fue que en gran medida se puede, y de eso derivé cuáles son las características que tienen los recursos de esta muestra, por lo menos que mejor explican que el fallo haya sido favorable o no al recurrente. Intenté también buscar una explicación a por qué son tan predecibles las sentencias. Un estudio complementario, digamos, tuvo que ver con esto que les estaba recién, de cuánto se parece una sentencia a la otra. Y descubrí que se parecen mucho, no sé si descubrí algo, pero claro, hay muchos párrafos copiados que uno quizás lo esperaría en decisiones breves, digamos, de mero trámite, pero incluso en recursos de casación, donde se enviaban sentencias definitivas con temas muy diferentes, salvo en lo superficial, digamos. Que no son citas del presidente. No, bueno, porque claro, yo después sobre eso tomé una muestra más reducida y las fui a mirar en estas complementariedades de métodos computacionales y métodos previsionales. Y ahí encontré que, bueno, hay cosas que uno no diría que son planchas, pero son muy largas. Entonces, bueno, traté de pensar un poco por qué eso podría ocurrir. Bueno, un poco
una observación, ya la había hecho Genaro Carrión en los 90, que tiene que ver un poco con la delegación que se hace cada vez más, o así, todos, en los secretarios, ¿no? Que yo pienso, claro, los relatores, los secretarios, muchas veces tienen como incentivo bajar su pila de expedientes antes que resolver el caso, digamos. Por supuesto, quiere decir los incentivos institucionales, no lo que después cada individuo, cada funcionario, funcionaria con su contracción al trabajo y su ética profesional va a hacer. Pero es mucho más fácil para una persona que tiene que después conseguir la firma del magistrado, decirle, doctor, esto ya lo vimos 20 veces, es igual que lo que ya hicimos 100 veces en lugar de... Usaste un modelo Cambian son los detalles. funciona siempre. Mira, usaste un Bueno. modelo que yo ya sé que Bueno, un Pero, poco, claro, un poco de El eso, modelo, claro. pero después está el relato de los hechos, que es propio de ese caso, y ahí es donde vos detectás la diferencia y haces la adecuación. O sea que no es así tan igual. Vos podés hay un cuerpo que podés detectar. Claro. en realidad muchos tribunales funcionan Una de bastante las homogéneos grandes- en el sentido de Y que sí, no todas nosotros las una de las reglas grandes preocupaciones es guardar la coherencia en la línea argumental de la sala, Claro. y no No, contradecirnos totalmente. con nuestra propia Para visión. tomarte un tema de Entonces, juez que dice, la Secretaría 1 dice tal cosa, y la 2 dice tal otra, porque el juez que firma cualquier cosa, ¿te das cuenta de eso? No puede ocurrir. No, Hay claro. una homogeneidad en la línea. Yo creo que serviría a los abogados para detectar cuáles son los casos de RIL, para detectar las incongruencias en mismos supuestos de hecho al mismo tribunal. Bueno, al Bueno, mismo igual que tribunal, la similitud de los códigos procesales no me parece un defecto, al contrario, No, el hecho de que haya uniformidad. Es más fácil de y estudiar. seguir la claro. misma línea en una sala, para mí eso es fundamental. Yo tengo mucha memoria y detecto si hay una diferencia en línea argumental, pero si o hay otro más despistado, por ahí se contradice y tenés mismas salas que por ahí tienen 2 o 3 fallos contradictorios dentro de la misma sala sobre el mismo tema, ¿eh? Tiene Por eso es la importancia de los viejos funcionarios que llevaban la línea jurisprudencial de la Corte y ahora ves que pasan cualquier cosa y de repente te sale un fallo que dice una Ahora cosa te y lo toco más tardado y dentro de un año te sale otra cosa. Pido la palabra. David, gracias por tu charla, felicitarte también. Pero contanos un poco en qué medida todo esto puede ser predictivo, que creo que es lo que más nos interesa, porque vos fuiste muy honesto intelectualmente al principio y dijiste, esto es retro... Bien. A ver, ¿Puede el juez, porque acá hay jueces y abogados, sí, Que nos queremos todos. ¿puede el juez sacarle el jugo a esto? ¿Podemos los abogados sacarle el jugo a esto? es una pregunta delicada. No, obviamente. falta, no, es que si Sí, falta, sí. falta, está bien. Todavía no, todavía. Si para esto falta, está Para bien. los impuestos. Yo a ver, yo pienso lo siguiente. Primero, hay una limitación de mi estudio, que es que, como se comentaba recién, yo tomé el relato que hacen los propios tribunales de cuáles son los antecedentes, no los recursos. Es más fácil conseguir el relato de los... Claro, lo sacás de la Lo sentencia. sacas de la sentencia, que es información pública que yo usé para mi investigación, es el método que se usa en el mundo para la gente que está investigando esto, pero por supuesto que en realidad lo que uno debió haber estudiado para pensar si se puede predecir son los recursos Los propios de la nación, recursos. los propios recursos que, bueno, es algo muy complejo porque no son públicos, a diferencia de la sentencia. ¿Por qué no son públicos? Están subidos ya al sistema. Sí, pero la ley de acceso a la información pública llega hasta las sentencias de tribunales de segunda instancia, no dice que haya que publicar. Claro, accede solo el abogado. Claro, eso es. Claro. Pero el expediente de consulta pública, por lo general. Claro. Tenés que ir a la mesa central y chequearlo. Igual viste que en algunas series de estas norteamericanas de abogados que parece que antes de iniciar
hacen una consulta, una corte de la Biblia, entonces te dicen, a ver, define si este caso de daño Bueno, eso hipercúleo se- puede eso ser Probabilidad. racional. Eso se hace en la India porque los costos son Los más ya bajos. de Eso se referir, hace. que hacen una preanticipación Claro, del y resultado. mira, la verdad es que la mayoría de los casos esto no va, o sea, todos los casos anteriores se planteó como mal. Y con los jurados llega a ser Claro. también. Sí, con los para jurados, su sí, hay una selección, película, Sí, claro. Jurado en Fuga, había una película que Sí, había un claro. personaje que podía detectar, Claro. según el background Sí, de cada exactamente. jurado, Sí, sí, cómo había- podría resolver un tema que era un tema de juicio de armas, un Sí. tema de la tintogra. Totalmente. ¿Qué pienso yo? Primero, hay limitaciones técnicas y limitaciones éticas institucionales. Eso por las técnicas. Porque yo no adoptaría esto como un mecanismo para decidir, ¿no? Para predecir las decisiones. Primero porque estos algoritmos son inherentemente conservadores en el sentido que comentaba hace un ratito, de que no están preparados para lidiar con un caso que no tenga las características que ya ocurrieron. Si el caso es diferente a todo lo que ya ocurrió, y eso ocurre todos los días, el algoritmo no va a poder dar una respuesta. Lo peor es que va a dar una respuesta, va a ser erróneo, y no lo vamos a poder saber, porque nos van a pasar por alto los matices que tiene cada caso y el conflicto humano que está ahí detrás. Esa es una limitación técnica. La otra limitación es, bueno, también es forma parte de la discusión de qué entendemos por derecho, por justicia, por proceso judicial. Es un proceso que yo lo entiendo como un proceso que nos damos los seres humanos organizados en sociedad para convivir, que no le, es parte de la democracia el hecho de ser juzgados por nuestros pares, Los seres ¿no? humanos. Los seres No, humanos, no una máquina. no por una Totalmente. máquina. Ahora, de la misma manera, claro, pienso en la medicina, que también utilizan estos algoritmos para amplificar, digamos, las capacidades de detectar, por ejemplo, tumores malignos que no son visibles a test, digamos, de microscopio o biológicos. Análisis de la ley. La Bueno, propensión de ciertas personas a bueno, tener ciertos exactamente. Entonces, estos algoritmos permiten, por ejemplo, identificar cosas que a los humanos se les pasan. Pero el diagnóstico lo sigue haciendo un médico. Firma un médico. No dice, este diagnóstico lo hizo la máquina. Y yo creo que un poco vamos a tender hacia ese lugar, ¿no? Donde, sí, yo quiero que si a mí me tiene que operar o diagnosticar un médico, probablemente quiera que use alguna forma de tecnología y que no se quede con el microscopio o los anteojos. Que puede usar la tecnología para ver cosas que el ojo humano no puede llegar a ver. En este caso, hay patrones, hay doctrinas, hay cosas que van ocurriendo en la jurisprudencia que quizás sean invisibles para los humanos. Sesgos que uno mismo tiene cuando está frente a un expediente, que son invisibles a los ojos propios, que solo se ven con cierta distancia que nos pueden dar estos algoritmos, pero en mi opinión sería un error depender de ellos para tomar decisiones. Ahora, esto desde el punto de vista de los tribunales, ¿no? del acto de la decisión judicial. ¿Qué pasa con la profesión? Abogados y abogadas que parte de su trabajo es ofrecer alguna forma de pronóstico de, bueno, vamos a ir por este lado, por este lado. Bueno, hay varias cosas acá para decir. La primera que diría es que estas herramientas pueden ayudar a los letrados, digamos, a identificar mejores cursos de litigación, digamos, a generar mejores estrategias de litigación fundadas o basadas en datos, basadas en experiencia objetiva, digamos, en su propia subjetividad. También a los abogados y abogadas jóvenes, vamos a ver, digamos, ¿qué es lo que quiero decir? A lo largo de su carrera, son herramientas. El olfato jurídico. A lo largo de su carrera, un abogado muy experimentado se hace un modelo mental de cómo funcionan los tribunales en los litigantes. Este tribunal, bueno, adopta la teoría de Roxin sobre la autoría mediata, este tribunal va por otro lado, sabe un poco cómo hablarlo. Pero eso lleva muchos años, lleva mucha práctica y es irreemplazable. Lo que pueden dar estos algoritmos para abogados jóvenes es tener una primera idea de cómo viene fallando un tribunal en cierto tema. No va a sustituir
la experiencia, el estudio, digamos, que solo se construye con experiencia, pero es una herramienta. Eso por un lado. Una pregunta que a mí me inquieta un poco, que para la que no tengo una respuesta, pero entonces te vuelvo una pregunta con otra pregunta, es con la responsabilidad profesional, ¿no? De si un abogado asesora a un cliente sobre, "Mira, acá vamos a ganar". Porque lo dice la Bueno, norma. bueno, o dice, no vamos a ganar, pero tenemos buenas chances. Ha pedido asegurar un resultado, pero ofrecer alguna clase, decir, mira, tenemos... Lo veo bien probabilidades, acá. lo veo bien. Normalmente debería salir. Claro, nosotros tenemos una herramienta que puede decir, bueno, con X probabilidad, en probabilidad P, esto va a ser favorable a nosotros. ¿Qué pasa si sale mal? ¿Quién es el responsable? Bueno, hace un ratito hablábamos de quién es el propietario de una obra hecha con inteligencia artificial y quién es el propietario de un dictamen jurídico hecho sobre la base. Y bueno, los algoritmos no se van a hacer responsables los abogados, y es de nuevo una nueva razón para mirar con cierto escepticismo todo, ¿no? De decir, bueno, yo estoy dispuesto a poner las manos en el fuego, comprometer el patrimonio, la libertad de un cliente, los familiares, para cosas que ponen en juego, digamos, en un proceso litigioso, porque un algoritmo me dijo que dure bien, y bueno, yo no estaría preparado, por lo menos con ahora. Correcto, sí, sí, puede ser. Cosas que están destinadas al fracaso, pero que no había. Claro, eso Viables. que son errores de derecho. Exacto. Exactamente. Graciela, cuando cursé Introducción al Derecho en 1970, ni ustedes habían nacido, el profesor titular era don Federico Torres Laproce. Y el rumor era que había que mencionar a Santo Tomás en cualquier respuesta, porque eso aseguraba la buena nota. Si no llegabas a Santo Tomás, era difícil. Entonces había que asociar a Santo Tomás con las cosas más increíbles, y a veces más improbables, pero eso aseguraba que no pasaba. ¿No tenías el mismo recuerdo? No lo he mencionado a Santo Tomás nunca, pero era un personaje también, Torres Lacroze. Pero yo recuerdo. No, pensé que sin algoritmo había habido una experiencia acumulada a lo largo de los años. que la labor de los, experiencia acumulada es una buena. la labor de los jueces es una labor sustituible, porque cada caso es un caso diferente a los demás, aunque parezca que se Y el del abogado también. Y el olfato de uno cuando lo mira, lee esto, mira esto, a ver, tráeme al secretario, tráeme esto, este documento, esto es raro, esto es cosa, bueno, poné tal cosa, pero aclara tal otra. Y eso es una tarea humana. No nos pasa inadvertido a los litigantes. No, claro. No nos pasa Y a inadvertido. los abogados, lo mismo. No, por eso lo digo. Es un olfato que tienen ustedes y Pero nosotros. Yo comento dos veces por El semana abogado por que te da un argumento, que vos le des un argumento y lo desarrollás y planteas un argumento que podés hacer cambiar la línea que se sigue en ese caso particular. Por favor. Podés hacer cambiarla en ese caso particular, porque hay una consideración distinta. La calidad del abogado, mira, yo por disciplina, yo no leo las firmas, leo los escritos, no las firmas. ¿Cómo haces cuando llegas al final? La última hoja no la veo. Sí, no, es como si no la leyera, si no la viera. Pero a veces hay cosas que son tan malas que vos decís, pero por favor, ¿quién puede escribir esto? ¿Quién escribió esto? Y hay otras veces Y de tomó que son 140. tan buenas que decís, ¿qué abogado hizo esta fundamentación? Porque realmente son... Bueno, a los abogados nos pasa lo mismo. te digo, Interesante de lo que acuerdo, está en un, diciendo. en un Sí, claro. tema, por ejemplo, de intereses, que uno diría intereses, Un tema ya leí aburrido, todo, frío, ya leí sí, todo, sí. de repente, un abogado hizo toda una disquisición sobre el tema de intereses también, ya yo sé,
¿Qué abogado escribió esto? Esto está muy bueno. ¿Sabés quién era? Jorge Labanca. Ah, Después bueno, lo veo a Labanca y yo le digo, trabajé con él. mire, yo, un escrito suyo, dije, ¿qué abogado escribió esto? Y Labanca me dice, "Ay, Te doctora, cuento muchas gracias". para terminar con la nota grata, una anécdota de Jorge Lavanca. Trabajábamos juntos una época. Tengo un problema insoluble. Era un caso de intervención financiera no autorizada. Como ustedes se acuerdan, solamente los bancos pueden hacer intervención financiera, que es el 10610, y para ser banco hay que tener una licencia de Banco Central. Y esta gente que estaba prestando y tomando dinero escandalosamente. Esos Sí, hay sí, varios. sí. Sí, Va uno a hacer, Una pero en cuenta, este hay varios. sí, sí. En el barrio le dicen cueva. Sí, sí, pero en este caso en No, particular sí, me dice Jorge, fíjate, pero dice, tengo el caso perdido de antemano. ¿Por qué Jorge está perdido de antemano? Pero fíjate qué nombre habían puesto a la entidad. No filtro. Sí, cuando ponemos que decir era nuestra financiera propia. ¿Cómo podés defender un caso semejante? No, de confesión de parte de parte. prueba. Aparte la nota. Muchísimas gracias, David, por esto. Una cosita, Ay, sí. muy cortita. En la conferencia inaugural de la Jornada Nacional de Derechos Humanos, hubo una francesa que sí que era medio crítica con todas las cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial y en general con la digitalización. Pero ella decía que uno de los problemas que ella veía en estos sistemas, que en realidad son retrospectivos, es que tienden al conservadurismo de la jurisprudencia, o sea, que Que se tienden a, mantenga. claro, a aquilatar lo que está y conservarlo como está sin introducir la variante de la creatividad En caso humana. concreto, claro. Sí, yo pienso que eso va a ser así por un tiempo, hasta que encontremos. No, sí, es que es así. Lo que mencionaba era eso. Lo que pasa es que haces esto con doctrina. Me acuerdo siempre una vez preguntó un jefe mío, dice, ¿qué dice la doctrina sobre la prenda de dinero? ¿Vos podés prendar una cantidad de dinero? Sí, sí, dicen todos que sí. Fíjate que dice Garo, a quien nadie lee más desde 1930. Garo decía, no. Claro, ¿Cómo haces vos? Y si el juez que le toca, lee Garo o es fanático de Garo o le gusta, ¿cómo sabés vos, que hay un caso aisladísimo de un doctor dice, ¿y cómo sabés que el juez no va a recurrir a ese señor en apoyo de su sentencia, en ejercicio ilícito de su actividad intelectual? Entonces no es tan fácil como decir, bueno, la jurisprudencia viene como un río impetuoso por este lado y va a sacar la sentencia de acuerdo a esta corriente. No, que bueno, sopla. pero reconozcamos que también hay opiniones que son opiniones aisladas y por ahí no pueden no fundamentarse suficientemente. ¿No? Porque las bibliotecas son inacabables. Pero ¿sabés qué pasa, Margarita? Por suerte los chicos jóvenes ninguno consulta ninguna biblioteca. Todo está en la pantalla. Y lo que no está en la pantalla no existe. En la pantalla sale lo más nuevo. Y en la pantalla sale lo más. No Ese es el necesariamente lo problema. mejor. Nosotros vamos a vender nuestra colección completa de la corte de 360 encuadernada porque nadie la consulta más. Está ahí ocupando espacio. Nadie, te aseguro, en los últimos años nadie la ha consultado. Los funcionarios de la corte. La relación de fallo Completa. Desde 1860. Sí, con los primeros padres. Imposible porque la corte abrió en el 63, pero bueno. Bueno, 1823, sí. Año más, año Pero menos. anotame como interesado. No, pero realmente es muy bueno. Siempre oí que había 3 en manos privadas y que esta una de ellas. Esta se la compramos a la activación del Tío Tony Madrigal en 1900. Además, no, pero hay escaneo que tiene una corte suprema muy malo. Es muy malo y limitado. Muy limitada, no se lee nada. Encuadernada con cuero de Rusia, pero estaba en Tierra del Fuego. Y me costaba más caro traerla de Tierra del Fuego que pagársela. Sí, pero en el cuero de Rusia. Y encuadernada con cuero de Maravilloso. Rusia la tenía tipo con sus iniciales. Era No la pude comprar estaba porque- detenido en el penal de Tierra del Fuego. El vendedor. Y capaz que era Honorio Pueyrredón, cuando lo mandaron o Ricardo Rojas, cuando los mandaron a Tierra del Fuego. Al penal. El petiso de judo que estaba copiando a... No, ese Claro. Bueno, gracias, David. Muchas gracias. Dale, dale. Si quieres sacamos Sí, una Guillermo, cosa. tus colegas Bien natural. Greco y Fernández le dieron por la cabeza a Gildo Ah, sí. el viernes que pasaron. Ah, sí. Así que ya duermo tranquilo. Ah, bueno, me alegro, bien. ¿Eh?
No, Gildo es el fundador serial de concursos de Derecho Es Constitucional. un colega nuestro en la... ¿Se llama Gildo? No. No vale la pena ni nombrar. Ah, perdón. Gil Domínguez, Ah, decilo sí, sí. claramente. Pero yo pensé que solamente yo le decía Gildo. Veo que no. Lo mató, Bueno. pero lo mataron. Sí, No le sí, aceptaron sí, la prueba, lo mataron. Así que desde el viernes No, pero respiro. vas a ver que ahora escribe algo en Clarín y ya está. Lo mal que... Ah, muy bien lo de la luz. Muchas gracias. Sacamos, sí, con razón, no se veía nada. Ahí empezó.